económicas en danza. Un paquete que se iba a conocer esta tarde, que finalmente no se conoció, pasó para mañana una parte, el jueves se trataría en diputados, con lo cual hay muchas cosas de esta ley ómnibus de solidaridad y reconversión productiva que todavía no conocemos. Pero ¿qué conocemos hasta ahora? Es que va a haber más impuestos. Lo primero es mayores retenciones. Bienes personales, los números han trascendido. Por ejemplo, la alícuota de 0,25 pasa a 0,5, el que paga 0,5 pasa a 0,70. Seguramente habrá algún recargo para aquellos que tienen propiedades en el exterior y que la blanquearon. En algunos casos del 100% de aumento, en otros casos del 50%. Claro, es una barbaridad. Del 0,25 al 0,50 es un aumento del 100%. Del 100%. Laura, no se modifican los mínimos imponibles, ¿verdad? No se modifican y queda exceptuada la vivienda familiar de hasta 18 millones de pesos. Pero bueno, es letra fina que todavía hay que mirar. Que no se modifiquen los mínimos no imponibles después de una inflación del 50% es un chiste ya. Sobre todo porque es duro, ¿Y va a tener una bicicleta? ¿Va a pagar bienes personales? Sí, casi. Las provincias han actualizado el valor de los inmuebles, ¿no? Y se toma el valor de la escritura o el que te fija rentas de la provincia, el que resulte mayor. Como las provincias han actualizado esas valuaciones, seguramente más gente va a entrar en el pago del impuesto. O sea, sabemos que hay más impuesto a los bienes personales. El consenso fiscal que en el 2020 preveía bajar ingresos brutos y bajar sellos, que ya este año se había suspendido, vuelve a suspenderse, con lo cual no habrá rebaja de ingresos brutos ni rebaja de sellos. Para aquellos contratos, el impuesto a los sellos es importante. Ganancias para los asalariados es una incógnita. En principio, el año que viene, si no se modifican las escalas con una evaluación mayor, con un ajuste mayor que el que hoy rige por salarios, como los salarios han subido menos que la inflación, el año que viene, si no hay cambios, más asalariados van a tributar el impuesto a las ganancias. Hay algunas cuestiones adicionales, como por ejemplo contribuciones patronales, ese mínimo no imponible para las pymes, tampoco el año que viene se aumentaría. Y el gran impuesto que se conoció el sábado por decreto son las retenciones. Lo que hizo el gobierno fue eliminar los 4 pesos para el campo, que era una alícuota fija, un monto fijo, que con el aumento del tipo de cambio se fue licuando y le dejó a la soja el 30%. Esto no hace falta que pase por el Congreso, es con el decreto que estaba vigente anterior. Tiene un recargo del 18% la soja más el 12%, que era el tope que imponían esos 4 pesos por grano. El resto de los granos, trigo, maíz, un 12%, que es el monto máximo que permitía el decreto anterior, y la carne, el 9%. Es una incógnita el resto de las exportaciones, que tenía un tributo de 3 pesos por dólar exportado. ¿Qué va a pasar al respecto? Otro impuesto, ¿no? Laura, sí. Vamos a parar un segundito acá, Jorge, también, para que escuchemos lo que dice la gente de la Bolsa de Cereales, porque estuvimos hoy con ellos, opinando respecto a esto, cuando se está en plena etapa de siembra todavía. ¿Cómo va a afectar eso? Y después seguimos. Muy particular para los productores, porque falta gran parte de la definición del calendario de siembra y obviamente no es una medida positiva para el sector, y menos aún teniendo en cuenta de que lo que se avisora climáticamente para esta campaña son condiciones donde no vamos a volver a tener un récord de rendimiento tal como lo tuvimos en la campaña anterior. Así que desde el punto de vista del productor hay muchísima preocupación. Recordemos que esta medida afecta por igual a los productores de cualquier zona de la provincia de Córdoba. Y esto es un diferencial muy especial, porque no es lo mismo el costo directo de un productor que está a 400 kilómetros del puerto que el de un productor que está a 150, 200 o el que está a 500. En el caso de la soja, el productor tendría una rentabilidad del 2%, siendo que la carga impositiva pasaría a ser el 35%, es 17 veces más la carga impositiva. Y para el caso del maíz un poco mejor, es 4%, pasando a tener la carga impositiva pasaría a ser del 17%. Esto es para un campo promedio, y siendo que estimamos que va a haber un rendimiento normal. No va a haber rendimientos muy buenos como lo de la campaña pasada, y si el rendimiento llega a caer
aún más, muchos de los productores podrían verse muy comprometidos. Y hoy el vicepresidente de CRA nos decía esta mañana que el problema básicamente productores de trigo, que la siembra de trigo, entonces se va a ver reducida y notablemente, y es un cultivo muy importante por el tema de la rotación de la tierra y demás. Y el otro tema que no deja de ser menor es que existe la concepción en mucha gente de que el productor agropecuario es Grobocopatel, Urquías y grandes empresarios exportadores que si le aplicás una retención un poco más alta, un poco más barata, no le hace demasiado. Pero está lleno de pequeños productores y no solamente de soja, de otros cultivos que tienen muchos problemas, algunos de los cuales van a trabajar a pérdida con esto. Mira, la tierra promedio en Córdoba va a tener un margen del 2 al 4% a riesgo, es decir, te complica el clima, de hecho las lluvias son hoy un 50% menos de lo que deberían ser a esta altura del año. Bueno, estás muy cerca de la zona de pérdida. Los que están más cerca del puerto, en tierras más productivas, quizás estén con menor riesgo, pero los que están más alejados están a riesgo de, bueno, de perder plata, ¿no? Cultivando esta campaña. ¿Quieren que veamos, antes de salir con el dólar turista, lo que nos aportaba hoy la gente de la Bolsa de Cereales en un gráfico que me parece que habla de por sí, el verlo? ¿Cuánto aporta o aportó el campo según los gobiernos? Fíjense, esto a valores de un dólar actual, ¿no? Con el gobierno de Néstor, en concepto de retención, estamos hablando de soja, trigo, maíz, 15.500 millones de dólares. Durante la primera etapa de Cristina, el primer gobierno de Cristina, 30.500 millones de dólares. En el segundo mandato, 31.000 millones de dólares y con Macri, 17.800 millones de dólares. Esto es lo que ha venido aportando el campo en concepto de retenciones en los últimos años. En los mandatos de Cristina, la soja supera los $600. Ese es el tema también. Parte del año. Exacto, que nunca más tuvo ese valor. No, nunca más tuvo ese valor. Sí. Y la cosecha rondaba los 100 millones de toneladas y ahora son 150, pero menor precio. Cuando Macri puso la retención de 4 pesos... era aproximadamente entre el 10 y el 12%, por ejemplo, en la soja, parecido a lo que es hoy. Yo le preguntaba a Rademacher, el vicepresidente de CRA en Arriba Córdoba, que no lo escuché yo, le decía como una crítica, digamos, quejarse por el impuesto de Macri, y sí, me dice, pero hay una sustancial diferencia. Con Macri nosotros sabíamos que era una cosa fija que después se le iba a comer el aumento del dólar. Ahora es algo móvil y variable, que no hay aumento del dólar que se lo vaya a comer. Es decir, nosotros sabíamos antes que teníamos que pagar ahí, pero después que en el futuro eso se iba a ir acomodando, cosa que ahora no. De hecho, empezó con el 10% y hoy estaba en el 6%. Ahora el quedar en el 12% no se licúa más, ¿no? Así es. Bueno, dólar turista. Seguimos con el dólar turista, muchísimas inquietudes. De hecho, desde que el sábado comenzó el rumor de que el recargo iba a ser del 20%, porque así fue el rumor, se aceleraron las compras de pasajes, de paquetes online o en las agencias, ¿no? El problema es qué va a pasar después, cuánto va a impactar en la actividad este dólar turista. ¿Qué implica? Un recargo del 30%. Esto lo vivimos, tuvimos un recargo del 15%, después fue el 20% y después se subió al 35% para todas compras que en la tarjeta vengan en dólares. O, por ejemplo, estás en el exterior y gastás con débito de tu cuenta en pesos, se te van a debitar al tipo de cambio de hoy a razón de 81,90 tomando el Banco Nación que tiene 63 pesos. Si estás en un banco que tiene un dólar más alto, a ese dólar le tenés que agregar el 30%. ¿Qué pasa? Hay muchas dudas con los consumos que ya hice. Supongamos la semana pasada compré algo en dólares y la tarjeta todavía no me lo cobró. No va a estar alcanzado por el impuesto porque fue una compra hecha con anterioridad a esta ley. El recargo todavía no rige. Hay unos rumores dando vuelta que dice que para las compras en cuota te van a aplicar el 30% a las cuotas que todavía no pagaste. No. No debería ser así. No, porque esa compra ya fue especificada, tiene eventualmente el interés aplicado a esos 6 pagos, vos ves en tu resumen los próximos pagos en pesos, eso no se modifica, de hecho todavía no está vigente, tiene que pasar por el Congreso. Y ahí dicen algunos que, bueno, no va a hacer cuenta de ganancias como ya existió, porque va al Congreso, necesita el aval legislativo. Si fuera como la otra vez que iba a cuenta de ganancias, bastaría con reflotar el decreto viejo para que esté vigente. Por eso todavía no está en pie. Spotify, los servicios de licencias, por ejemplo, hay quienes te pagan cursos online o pagan licencias que están grabadas en dólares, las pagas en dólares, también van a estar alcanzados con el 30%. Bueno, hoy un agenciero
la gente de viajes, me decía que de todos los viajes al exterior, el 40% es de turismo. Exactamente. Que el resto y hasta menos, es gente que viaja a visitar familiares, o trabajo. por cuestión de trabajo y demás. Que el 40%, que es el primer sector, el turismo, claramente, pero es el 40%. O sea, hay un 60% que no viaja por turismo. Eso, familiar que tiene el hijo viviendo afuera, por decir, uno de los tantos casos que hay. Veamos. Bueno, es una gran incógnita en este momento porque depende de la implementación. Si ahora vemos que el 30% es solamente para consumo en el exterior, en débito y crédito, en las tarjetas de crédito y débito de los pasajeros, es una cosa. Ahora, si nos ponen el 30% a todos los operadores para pagar servicio en el exterior, y ahí ya involucra toda la actividad, digamos. ¿Y crees que por contrapartida puede favorecer al turismo local? Sí, quizá consumo de argentino por Argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, es una balanza bastante delicada este tema de ponerle traba a los pasajes al exterior, porque también después hay que llenarlo, las butacas quedan vacías en un vuelo a Europa o a Estados Unidos y trayendo mercado de allá. Eso, cuando se corta de un lado, se pierde el otro, ¿no? ¿Los que viajan al exterior son todos turistas o cuál es el porcentaje? No, de los que viajan al exterior, solamente un 35% de todos los viajes se hace por turismo. Bueno, me decía un operador de líneas aéreas que no puede salir un vuelo con menos del 80% de los asientos vendidos. Pierde plata. Que pierde plata, que no puede salir, que si tiene 80% menos hay que buscarle la vuelta para que el avión salga con más. Hoy me decía Peralta que lo que crean que van a sacar por este impuesto hoy, a la larga, lo van a terminar perdiendo con menos cantidad de gente que viaja. Exactamente, y en mayor medida, bueno, porque después las aerolíneas empiezan a eliminar rutas de vuelo, las plazas que no se llenan, tampoco van pero tampoco vienen. No, lo de los operadores, perdóname, lo que decía de los operadores. Está claro, o parece estar claro, que si yo compro un hotel vía Booking o no sé... Booking no, porque te los cobran dólares. Es decir, vos compras algo en Booking, lo vas a recibir en dólares y lo vas a pagar al tipo de cambio del momento, y si está vigente... No, bueno, pero yo lo pago con tarjeta de crédito, a mí me viene en pesos. Yo compro algo en Booking, un hotel. Despegar, por ejemplo, está en pesos. Pago con la tarjeta, claro, Despegar es en pesos, pero a eso iba, ¿no? Lo de Despegar lo dejo aparte. Vos comprás en Booking o en otra de hoteles.com. En cualquier plataforma, Sí, figurará en dólares, a veces te figura en pesos o en euros o lo que fuere. Hacés la compra y a vos viene con tu tarjeta de crédito y viene a tu banco y te van a aplicar el 30%. Eso está, me parece claro. Pero ahí lo que plantea el operador, Laura, es a ellos, cuando compran el paquete al por mayor que después te venden a vos, ¿le van a aplicar ese 30%? ¿O no le van a aplicar ese 30%? Lo tendrá que definir la AFIP y después finanzas, ¿no? En el cepo anterior también había muchas disquisiciones con eso, y el hecho de los importadores, ¿no? Bueno, ¿es absolutamente dólar oficial o va a haber algo que también tendrá algún cepo, algún recargo adicional? En principio no, pero hay que mirar toda la letra chica, porque hay gente que trae cosas de afuera para, por ejemplo, como insumos de su propia fabricación. Si vos lo compraste con una tarjeta de crédito, vas a pagar ese recargo, ¿no? Si no lo hiciste había derecho con una a importación, declaración jurada, como corresponde, vas a pagar el 30%, sí. El impacto de esto es el blue. ¿Por qué? Porque si vos calculás, por ejemplo, vas a ir este verano a Brasil y sabes que 81,90 te van a cobrar cuando estés allá y gastes con tu tarjeta de débito de tu cuenta en pesos, y mirabas el blue, el viernes estaba a 66 pesos. Bueno, ¿qué pasó hoy? Subió el dólar blue 72,50, es un promedio, no hay una cotización oficial, 72,50 el dólar blue, porque todavía sigue estando más abajo que el dólar turista. ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Que este dólar blue se va a acercar al dólar turista, como ya pasó en el cepo anterior. Y el riesgo es que toda la economía empiece a ajustar con el dólar blue, ¿no? Y ahí tenés impacto en los precios, de nuevo, aceleración de la inflación, es el efecto, el gran efecto no deseado de intervenir. Operaciones inmobiliarias. Además, salida del dinero del circuito blanco al circuito negro. Porque el dólar blue es un dólar ilegal, vos no podés declarar una compra, una venta de dólar blue.
De tal manera de que lo que va a hacer es sacar circuito del dinero en blanco. Hay muchos pesos en negro, ¿no? Hay muchos pesos en negro. No, sí, por supuesto, pero te quiero decir, una asalariada, una familia que quiere ahorrar en dólares, compra los 200 y quiere comprar 200 más, tiene que sacar plata de su salario en blanco y comprar en negro, o sea, tiene que ennegrecer la plata, digamos. Sí, es el gran riesgo. El objetivo de esto es cuidar las reservas, que estos 5.000 millones de dólares que aún con devaluación se han ido para el turismo, bueno, el año que viene sean muchos menos, porque el efecto desaliento con un dólar más caro se supone que va a dejar a los turistas argentinos dentro del país y no afuera. Bueno. Nos quedan dudas. Nos queda una placa final, las dudas, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos todavía del paquete? ¿Va a renegociar la deuda? ¿En qué condiciones la Argentina? ¿Va a pagar mientras tanto? ¿Va a ofrecer una quita? ¿La va a negociar? ¿Esa quita va a imponer? Decir, bueno, no te pago intereses, no te pago capital, te pago una parte del capital. Dudas al respecto. El gobierno ha dicho, este fin de semana, Alberto Fernández reiteró y los principales funcionarios del gobierno reiteraron, es que le prometieron al Fondo Monetario Internacional que no van a plantear un moratoria unilateral de la deuda o un default unilateral. Que ellos quieren acordar con el Fondo Monetario Internacional un plan de pagos que incluya 2 años de gracia. Ahora, si el Fondo Monetario Internacional se niega, ¿cómo van a hacer? Al fondo se lo está viendo con cierta voluntad de colaborar, ¿no? La Argentina también hace su parte porque los vencimientos que han operado estos días después de que asumió Alberto Fernández se han pagado. Hasta marzo, abril eventualmente, hay plata para cumplir, para pagar y cumplir con los intereses de la deuda. El tema es qué pasa después de marzo. ¿Nos vamos a quedar parados a ver si la Argentina negocia o no negocia? Ya debería haber una propuesta al respecto. Otra cosa que no se sabe es el monto de los aumentos. Siempre se habló de un bono de 5.000 pesos para jubilados y demás. Eso todavía no se conoce. Se prepara una moratoria para las pymes y atención porque la movilidad previsional que ya insinuábamos acá que se va a modificar ya es casi un hecho, ¿no? Se van a suspender por 6 meses los aumentos que ya están definidos por movilidad provisional, uno en marzo, otro en junio del año que viene. Eso debería dar entre un 20 y un 25% y van a ser reemplazados por aumentos por decreto. Si esto hace el gobierno, se supone que es para bajar... eliminan la ley y la cambian por decreto. La suspenden por 6 meses y en esos 6 meses hay que discutir una nueva ley de movilidad. Las tarifas, en principio, por lo que ha dicho el jefe de gabinete, no van a estar congeladas, pero habrá todavía algunos meses de congelamiento. El Ejecutivo ahí quiere meter mano y tener la potestad para definir esas tarifas. Y la gran incógnita y lo que tenemos certeza de que efectivamente no va a pasar es que la política no ajusta, ¿no? Esto es más impuestos, más esfuerzo del sector privado, mucho esfuerzo de la clase media, pero el sector político hasta ahora es más gasto y ninguna contribución de recorte. ¿Puede decir que no hay ningún decreto del tipo bájesele el 30% del sueldo a todos los concejales, diputados, senadores de los municipios y provincias? Nada y del de Congreso eso, de la no, Nación? al contrario. La sarta de ñoqui que estamos... Los municipios y las provincias, vos mirás las cuentas, han aumentado el empleo público este 2019.